Así que sin más preámbulos, quiero compartir con ustedes un mensaje que Dios me ha inquietado mucho estos días en mi mente, en mi corazón, y sé que va a ser de gran bendición, de desafío en la mañana de hoy. Así que, ¿qué tal si me acompañas en una oración en esta mañana? Papá Dios, te damos gracias por tu amor, por tu fidelidad y por tu misericordia. Gracias por la oportunidad que nos das de conectar una vez más, Señor, en iglesia en línea. Y gracias, Señor, por el consejo de tu palabra. Te pido que por favor en los próximos minutos desafíes nuestro corazón, Señor. Traigas en nosotros un espíritu enseñable para poder atender tu consejo divino, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Estos días estábamos conversando con Carlitos en una actividad de liderazgo a través de Facebook y curiosamente mencionamos un caso puntual de Mahatma Gandhi. Tal vez habrás escuchado hablar acerca de él. Resulta que cuando estaba en la etapa escolar, Gandhi tenía un profesor que lo odiaba, un profesor que no le caía muy bien a este muchacho. Entonces en el restaurante estaba el docente sentado, estaba por almorzar y Gandhi se acercó hacia la mesa y en ese momento se disponía a almorzar junto con el profesor, pero el profesor lo miró y con tosca manera de hablarle le dice: Gandhi, ¿qué acaso no sabes que los cerdos y las palomas no comen juntos? Y entonces Gandhi de inmediato responde: uy, profesor, qué pena, ya me voy volando. No me imagino cuál sería la actitud de este profesor al decir: ok, me está llamando cerdo este individuo. Pero bueno, cuando llegaron al salón de clase, el docente le hace una pregunta tajante a Gandhi. Le dice: Gandhi, si tú pudieses elegir entre la sabiduría y un maletín con millones de dólares, ¿qué elegirías? Y Gandhi de manera inmediata dice: pues muy fácil, profesor, yo me quedaría con el maletín con millones de dólares. Y el profesor le dice: qué tonto eres, yo hubiese escogido la sabiduría. Y Gandhi le dice: claro, profesor, es que uno escoge lo que aún no tiene. Yo no me imagino cuánta ira ardía en el corazón de este profesor y tomó la evaluación de Gandhi y le puso así fuerte: idiota. Le entrega la evaluación y cuando Gandhi toma la hoja y ve el idiota en la hoja, levanta su mano y le dice: profe, qué pena, es que veo que me firmó la hoja pero no me puso la calificación. No me imagino cuánta ira realmente ardió en el corazón de este profesor, pero sí me quedo con la actitud inofendible que tuvo Gandhi. Esa actitud inofendible es lo que tú y yo necesitamos en la vida. Por eso es titulado este mensaje: carácter, con él gano y sin él fracaso. Proverbios capítulo 19, verso 11, en la versión de la Biblia de las Américas, dice: la discreción del hombre le hace lento para la ira y su gloria es pasar por alto la ofensa. Hay una versión que dice: al sabio la inteligencia lo hace ser paciente, es admirable ver cómo perdona a quienes le han hecho daño. Un fundamento que tú y yo de nosotros podemos priorizar en la vida es el ser inofendible. El ser inofendible no es una opción. El ser inofendible es una prioridad en la cual tú y yo tenemos que vivir por encima de la ofensa. Es entender que el carácter en un cristiano es algo inamovible, es algo que debe ser puntual, un fundamento, un principio que no podemos pasar por alto. Porque el problema de este tiempo de pandemia, de confinamiento y aún de aislamiento ha generado cierta presión, ha generado ciertas circunstancias periféricas o centrales que han desnudado en la vida de muchos la falta de carácter. Muchas personas hoy se han dado cuenta que tienen falta de carácter en su vida. De hecho, muchos suelen confundir reputación, temperamento y carácter. Y son tres cosas completamente diferentes. Una cosa es la reputación, otra cosa es el carácter y otra cosa son los temperamentos. Los temperamentos son la arquitectura divina, el cual Dios nos diseñó, algunos sanguíneos, otros coléricos, otros flemáticos, otros melancólicos, pero esa es la arquitectura divina, el diseño particular. Tal vez cuando miramos reputación y carácter son cosas completamente diferentes. Reputación es la sombra de un árbol, carácter es el árbol completo. La reputación es lo que la gente piensa que eres, carácter es lo que realmente eres. Y quiero decírtelo una vez más, reputación es lo que la gente piensa que eres, pero el carácter, eso es lo que realmente eres. Como hijos de Dios, como creyentes, una de las cosas que más necesitamos hoy por hoy es tener un carácter firme en la vida. Tal vez este mensaje te va a llegar a ti como líder, te va a llegar a ti como papá, como esposo, te va a llegar a ti como empresario, porque el carácter debe ser algo intrínseco, algo que esté dentro de nosotros en nuestra cotidianidad.
El carácter se define de manera como el conjunto que determina la moral, la ética, las acciones y relaciones de una persona. Esa es la definición de carácter. Yo quiero hablarte rápidamente acerca de 3 cosas en las cuales hoy tú y yo vamos a reflexionar respecto al carácter, que si lo tenemos vamos a ganar y si carecemos de él, sin duda vamos a perder, vamos a fracasar. Lo primero que te quiero enseñar en la mañana de hoy es: en la crisis no se moldea el carácter, se revela. Tal vez muchos en un momento crítico de problemas, de circunstancias adversas, suelen decir, es que en la crisis se moldea mi carácter. No, la crisis no moldea el carácter. La crisis revela el carácter que hay en ti o que careces en la situación en la cual estás pasando. Esta pandemia sin duda ha hecho que muchos abandonen su proyecto de vida, aborten el propósito de Dios e incluso muchos se han alejado de Dios, han renunciado a su fe por falta de carácter. La Biblia menciona la historia de un hombre que sin duda me he identificado mucho, es un héroe de la fe, pero me he identificado en las cosas buenas y en las cosas no tan buenas. Les estoy hablando del apóstol Pedro. Muchos de ustedes conocen la historia, pero quiero puntualmente enfocarme en uno de los pasajes donde Jesús está enseñándoles a sus discípulos, pero puntualmente le habla a Simón Pedro. Le dice en Lucas capítulo 22, verso 31 al 34, Simón, Simón, mira que Satanás me ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo. Pero yo he orado para que tu fe no falte, y tú cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Verso 33, Señor, respondió Pedro, estoy dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte. Pedro, te digo que hoy mismo, antes de que cante el gallo, 3 veces negarás que me conoces. A mí me encanta esta historia porque es el reflejo natural tuyo y mío en muchas situaciones de presión. Sabes, permítame por un momento recrearles la historia de Pedro, porque si pudiésemos poner en una gráfica nuestra relación con Dios, muchos dicen que sería una recta, pero es una falacia. Una recta me habla de comodidad. Más bien, si en una gráfica pudiésemos ilustrar tu relación con Dios, mi relación con Dios, sería una gráfica llena de altibajos y muchas veces en momentos más bajos en los cuales aprendemos y en los cuales Dios trata con nuestro carácter. En algún momento vemos a Simón, que era un pescador frustrado porque no podía pescar. Frustrado, se sentía descalificado, se sentía perdedor y aparece Jesús en la escena. Jesús lo observa y le dice que lance la red hacia un costado. Está Simón frustrado diciendo, llevo horas tratando de pescar y no lo logro, mas en tu nombre echaré la red. Echa la red y conocemos la historia perfectamente. Dice que la red se abarrotó de pescados y iba casi al punto de que la red se rompiera. En ese momento Pedro se inclina y le dice, apártate de mí, Señor, porque no soy digno de ti. Y Jesús le da una asignación diciéndole que ya no va a pescar ese tipo de pescados, ahora va a ser un pescador de hombres. Y entonces es como vemos la historia de un Simón que está redefiniendo su historia. Vemos más adelante que Jesús está con los discípulos y se escuchan muchas opiniones acerca de Jesús. Dicen algunos que es un profeta más, otros dicen que es Elías, pero Jesús se enfoca en las opiniones de sus íntimos, de sus discípulos. Entonces Jesús le pregunta, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Ahí un paso al frente da Pedro y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y pareciera que la respuesta de Simón Pedro sorprende a Jesús, porque en ese momento Jesús dice, wow, Pedro, Simón, eso no te lo reveló ni carne ni sangre, ningún ser humano te lo reveló, sino solo mi Padre que está en el cielo. Y escucha esto, le dice, de hecho te digo que ya no te llamarás Simón, sino te llamarás Petras, Pedro, una roca firme, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y dice algo interesante, todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. ¿Saben? En pocas palabras, Jesús está cambiándole el nombre a Simón y se lo cambió a Pedro y lo está elogiando públicamente, lo está felicitando públicamente, y es sorprendente. Yo no sé si qué cara pones tú cuando te celebran y te cantan el cumpleaños, pero cuando te cantan el cumpleaños tú no sabes qué cara poner. Bueno, Pedro estaba en una situación así.
Estaba siendo públicamente felicitado por haber declarado con sus labios que él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero tan solo pasan unos minutos más. Y en ese momento Jesús les pone el plan de redención diciéndoles, bueno, el Hijo de Dios va a ser traicionado, va a ser maltratado, vituperado y llevado a la cruz y dado por muerto. En ese momento nuevamente Pedro da un paso al frente y dice, Señor, de ninguna manera eso te acontecerá. Y hasta ahí suena heroico la situación. Pero sabes, Jesús le exhorta y le dice, aléjate de mí, Satanás, porque no piensas en las cosas del cielo, piensas en las cosas de la tierra. Y ahora el Pedro felicitado era un Pedro completamente exhortado. Me encanta esta historia. Me encanta porque cuando luego arrestan a Jesús, Mateo, Marcos y Lucas registran que uno de los discípulos sacó una espada para cortarle la oreja a un soldado romano. Uno de los discípulos, Mateo, Marcos, Lucas, registra eso. Pero Juan puntualmente registra que fue Pedro quien sacó la espada y cortó la oreja. Es decir, vienen a secuestrar a su maestro, a su líder. Y entonces en ese momento Pedro saca las agallas para defender a su maestro. Y adivine qué pasa. Nuevamente entra una exhortación del maestro diciéndole, guarda eso, porque a quien hierro mata, a hierro muere. Y nuevamente vemos a un Pedro exhortado por su maestro, aun cuando creía estar haciendo las cosas bien. Yo no sé si te ha pasado que muchas veces haces cosas que aparentemente crees están bien y recibes todo lo opuesto. En pocas palabras, yo no sé si muchas veces sientes que cuando haces algo, tomas decisiones, sientes que todo te sale mal, así como le estaba pasando a Pedro. Ahora, es importante porque Pedro le sigue de lejos. Pedro le sigue de lejos y varias personas le increpan y le dicen, tú eras uno de ellos. Y Pedro le niega. Luego pasa más adelante, alguien le dice, de hecho tú hablas como ellos, y Pedro por segunda vez le niega. Luego alguien más le dice, definitivamente no hay que dudar que tú andabas con ellos. Y por tercera vez Pedro le niega a Jesús y se escucha el cantar del gallo, se choca la mirada, los ojos de Jesús junto con los ojos de Pedro. Y Pedro, dice la Escritura, que lloró amargamente por haber negado a su Señor. Y Pedro, por falta de carácter, decide volver atrás. Pedro abortó las promesas, abortó la designación de lo que Dios había dictaminado para su vida y el propósito por el cual él había sido cambiado de un Simón al llamarse un Pedro. ¿Sabe qué es lo curioso? Que muchas veces nosotros en nuestro caminar con Dios, cuando pasamos por momentos de crisis, la falta de carácter nos hace volver atrás. La falta de carácter nos hace renunciar a aquellas promesas que el Señor ha determinado para nuestras vidas y volvemos atrás, volvemos a las redes, volvemos a aquello que no nos edifica, aquello que tanto tiempo nos ha causado dolor y que por tantos años hemos vivido en un propósito, en un despropósito, y en un continuo desazón. El cóctel de emociones que Pedro estaba viviendo era exactamente eso. Era felicitación tras exhortación, era culpabilidad, era vergüenza, era el haber negado al Señor. Y entonces es inevitable que tú y yo pasemos momentos de crisis. Es inevitable que pasemos por temporadas de problemas y por temporadas de prueba, pero es el carácter el que no impedirá que renunciemos. Es el carácter el que nos va a sostener firme en aquellas circunstancias, porque Pedro es roca firme, es el nombre que Dios le asignó. Es decir, si tú y yo queremos caminar en la vida y salir victoriosos de los tiempos de crisis, es importante entonces que el carácter sea una roca en nuestras vidas. Ahora, dentro de toda esta historia de las diferentes experiencias que Pedro tuvo con Jesús, hay una muy puntual en donde ellos están pasando en una barca, una tempestad, una terrible tormenta, sienten miedo porque sienten que se van a hundir, Jesús no está, pero Jesús aparece caminando sobre el agua. Sé que habrás escuchado y visto la historia, y cuando Jesús aparece dice que ellos se llenan de miedo, de pánico, aterrados, porque creen que viene sobre el agua es un fantasma. Mas Pedro una vez más da un paso al frente y Pedro dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre el agua. Jesús le dice que venga y Pedro comienza a caminar sobre el agua. Yo no sé por qué hay gente muy ligera que predica este mensaje diciendo que Pedro simplemente tenía una falta de carácter, pero Pedro pudo caminar sobre el agua.
Hay cosas que tenemos que resaltar de esto. Pero cuando Pedro comienza a caminar sobre el agua, y tuvo el privilegio que muchos no hemos tenido de hacerlo, Pedro va caminando y siente temor. Los vientos impetuosos le golpean con fuerza y Pedro siente que se va a hundir. Ahora, muchos decimos que entonces Jesús lo regañó nuevamente y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pero le ponen un tono de voz amargado a Jesús. Y tal vez Jesús no lo hizo de esa manera. Jesús con ojos compasivos extendió su mano y le levantó. Hoy quiero decirte algo puntual. Pedro prefirió tragar orgullo que tragar agua. Te lo digo una vez más. Pedro prefirió tragar orgullo que tragar agua. Levantó y extendió su mano para que Jesús le rescatara, porque Jesús es la fuente que nos provee el carácter necesario para la crisis que estamos atravesando. Es un buen momento para que tú ahí en el chat digas amén si crees esto, pero las temporadas de crisis no moldean nuestro carácter, revela de qué estamos hechos, revela ese carácter o esa ausencia de carácter por la cual estamos viviendo. Lo segundo, una posición no forma tu carácter, pero sí saca a la luz las motivaciones de tu corazón. Una posición no forma tu carácter, pero sí saca a la luz las motivaciones de tu corazón. ¿Sabe? Abraham Lincoln en alguna oportunidad dijo una frase poderosa. ¿Quieres conocer a alguien? Dale poder. Ahora, ¿quieres conocerlo mejor? Quítale el poder. Yo no sé, pero esto aplica en el ministerio, esto aplica en una compañía, esto aplica en una empresa. ¿Te has dado cuenta y te has fijado de personas que se les da un título, una posición y automáticamente cambian, automáticamente se crecen, hay altivez en ellos? ¿Quieres conocer a alguien? Dale poder, porque la posición no forma el carácter, pero sí saca a la luz las motivaciones del corazón. Proverbios 27:21, en la traducción lenguaje actual, dice: con el fuego se descubre qué clase de metal tenemos. Con los elogios se descubre qué clase de persona somos. Volvamos a Pedro por un instante. Hemos visto toda esta historia, pero en Juan capítulo 21 entra la restitución de Pedro. Y es sorprendente porque Pedro le negó 3 veces. Y yo me imagino ese momento donde él decide, por su falta de carácter, volver atrás. Está nuevamente frustrado en la misma escena, sin poder pescar nada. Y aparece Jesús nuevamente. Jesús aparece nuevamente en un escenario muy similar, en una pesca milagrosa. Y le silba: muchachos, ¿tienen algo que comer? Y ellos dicen: no hemos podido pescar nada. Y entonces Jesús le dice: lancen la red. Cuando Jesús habla, es como si una venda les cayera de los ojos y uno de los discípulos dice: Pedro es el maestro, y logran reconocer que solo uno sabe hacer ese milagro de multiplicar los peces en aquel mar. Ellos lanzan la red, efectivamente la red se llena de pescados porque la creación escucha la voz de su creador y entonces vemos un milagro manifiesto. Pedro se ciñe la ropa porque la Biblia dice que estaba semidesnudo y Pedro decide lanzarse hacia Jesús. ¿Sabe? Estaba a una distancia tan lejos porque Jesús, dice la Escritura, que alcanzó a prepararle unos pescados frescos. Es decir, había una distancia considerable. Pedro decide nadar hacia donde está Jesús y yo no sé si te ha pasado a ti que tú hiciste algo malo sin que tus padres lo supieran y hay una culpabilidad. Hay una vergüenza. Ahora, yo no sé si te enteraste y luego de que tus papás ya sabían, pero si tú tal vez creciste con una mamá santanderiana de esas que voltea la arepa con la mano en el sartén, pues sabes que te va a ir un poquito mal. Pero resulta que Pedro estaba acercándose a Jesús y tal vez él en su corazón decía: me van a exhortar una vez más, hay culpabilidad, hay vergüenza por haberle negado. Pero cuando llega a ese escenario donde se choca frente a frente con Jesús, Jesús lo primero que le dice es: siéntese a la mesa, y le enseña la práctica de una enseñanza como el Padre Nuestro. Siéntese a cenar y luego hablamos de la culpa que hay en tu corazón. El Padre Nuestro dice: el pan diario, dánoslo hoy y perdona nuestros pecados. Es decir, está primero cenar que pedir perdón. ¿Sabes por qué? Porque el hecho de que hayas tomado malas decisiones en la vida no te excluye, no te exime de sentarte a la mesa y disfrutar las bendiciones que Dios tiene para tu vida. Pedro se sentó a la mesa, Pedro se disfrutó esos pescados frescos con una buena Coca-Cola, creo yo, y mientras estaba ahí,
viene una conversación incómoda. Yo no sé, como líderes, tal vez solemos ignorar, muchas veces pasar por alto, obviar, tal vez dilatar un poco aquellas conversaciones incómodas. Jesús tenía que hacer una conversación incómoda con Pedro. Y entonces Pedro disfruta su alimento, disfruta al sentarse a la mesa, pero cree que Jesús le va a recriminar y le va a increpar, tal vez con odio, tal vez con ira, pero como es Él, su esencia, lo hace con amor. Y entonces Jesús le dice: Simón, ¿me amas? Y entonces Simón le dice: Señor, tú sabes que te amo. Por segunda vez le dice: Simón, ¿me amas? Él dice: Señor, tú sabes que te amo. Y por tercera vez le dice: Simón, ¿me amas? Y entonces dice que Pedro se entristeció mucho y le dice: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y Jesús le dice: entonces apacienta mis ovejas. Escucha esto, ¿qué acaso Jesús no le había dicho que ya no se llamaría Simón, sino se llamaría Pedro? ¿Por qué Jesús, si le cambió el nombre de Simón a Pedro, vemos que en Juan 21 nuevamente le está llamando Simón? ¿Sabes? Porque si Pedro tenía culpabilidad por haber fallado, si Pedro tenía en sus costillas, en sus lomos, si tenía en sí una carga de vergüenza por haber negado a su maestro, no era quizás muy lógico que Jesús le dijera nuevamente Pedro, y tal vez eso le añadiría una carga más a la vida de él. Pero en ese momento lo que Jesús le quiso entender es: sabes, yo te amo aún como el primer momento en el que te conocí. Y Dios a alguien en esa mañana le está diciendo: yo te amo tal cual en ese momento me crucé en tu vida, cambié, hice un antes y un después, rompí aquellas hojas de dolor y te escribí una nueva historia para tu vida. Filipenses capítulo 1 verso 6 dice que quien comenzó tan buena obra la perfeccionará en tu vida hasta el día de Jesucristo. Así que si tal vez Pedro estaba viviendo ese momento de confrontación, estaba experimentando también que los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables en la vida. Así que en ese momento no era la posición la que formaba el carácter en Pedro, era quizás lo que desnudaba lo que había en su corazón. Y yo me imagino un cuadro perfecto. Me imagino de un Pedro llorando de amor, de un Jesús abrazándole. Me imagino esa cena, ese desayuno particular. Y creería que la historia deja una gran enseñanza y un carácter formado en la vida de Pedro. Sin embargo, un poco más adelante, en Juan capítulo 21, el mismo capítulo, pero el verso 20 y 22 narra una particularidad. Y es que dice: al volverse, Pedro vio que lo seguía el discípulo a quien Jesús amaba, el mismo que en la cena se había reclinado sobre Jesús y le había dicho: Señor, ¿quién es el que va a traicionarte? Al verlo, Pedro preguntó: Señor, ¿y este qué? Ahora tratemos de dramatizarlo un poco. ¿Te imaginas a Pedro recriminándole un show de celos a Jesús y ver al discípulo a que Jesús amaba recostado sobre su pecho? Y Pedro le dice: Señor, ¿y este qué? Y entonces el verso 22 dice: si quiero que él permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué te importa? Tú sígueme, no más. Jesús le está diciendo: no te fijes en los demás, no te enfoques con los demás. Tú sígueme, no más. Jesús le está dando una lección a Pedro por su falta de carácter. ¿Sabes? Las faltas graves de carácter no se pueden pasar por alto. Ellas harán ineficaz en todo momento la vida de un líder. Tal vez eres líder, tal vez eres creyente, tal vez estás aquí en esta transmisión, pero las faltas de carácter te desvían del propósito que Dios tiene para ti. No era la posición la que estaba dándole madurez a Pedro. No era su posición, su título, lo que le estaba haciendo madurar el carácter a Pedro, pero sí estaba reflejando lo que había en su corazón. Estaba reflejando las motivaciones que habían en él. Celos, quizás envidia. Como hoy te pregunto, ¿cuáles son las motivaciones de tu corazón? ¿Cuáles son las motivaciones para emprender? ¿Cuáles son las motivaciones para liderar? ¿Cuáles son las motivaciones con las cuales haces las cosas? Porque el talento te puede llevar a la cima, pero solo el carácter te sostendrá allí. ¿Sabes? El talento, las cualidades, tus habilidades te pueden llevar a la cima, pero solo el carácter te sostendrá allí. Y es un tiempo donde tú tienes que evaluar si el carácter en ti te hace ganar o la falta de carácter te hace perder. Y número 3,
las personas son instrumentos para que el carácter te catapulte o tu falta de carácter te sepulte. Permíteme recordarte estos 3 puntos. Número 1, en la crisis no se moldea el carácter, se revela. Número 2, tu posición no forma el carácter. Tal vez desnuda lo que hay en tu corazón, las motivaciones de tu corazón. Y número 3, son las personas instrumentos para que el carácter te catapulte o tu falta de carácter te sepulte. Proverbios 27:10 dice, el hierro se afila con el hierro y el hombre en el trato con el hombre. Esta historia del comienzo, sin duda alguna, refleja cómo hay personas que tal vez son tóxicas, dañinas, personas que tal vez pareciera que el mismo diablo las puso en la escena de nuestras vidas, pero esas personas son las que nos ayudan a afilar. En el trato con el hombre es donde empieza a forjarse un carácter conforme a las Escrituras. En Juan 6, versículo 66 al 68, hay una escena particular. Como ustedes saben, Jesús caminaba con las multitudes. Jesús enseñó a 70, formó 12 y tenía 3 íntimos. Se lo digo una vez más. Jesús caminaba con las multitudes, enseñó a 70, formó 12, pero tenía 3 íntimos. Aquí vemos un pasaje donde Jesús predica algo que a muchos no les gusta. Y entonces dice el verso 66, desde entonces muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con Jesús. Así que Jesús les preguntó a los 12, ¿también ustedes quieren marcharse? Y entonces el versículo 68 vemos nuevamente a Pedro dar un paso al frente y decir, Señor, contestó Simón Pedro, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Sabes, no hay que juzgar a Pedro por tener falta de carácter, según muchos. Veo la iniciativa de un hombre que en medio de sus falencias, en medio de aquellas cosas que había ausencia en su carácter, Pedro era una persona que con humildad, vez tras vez, intentaba una y otra vez el entender este principio. Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Él sabía que la fuente de su carácter venía de Jesús. Él sabía que solo de Él venía ese carácter inamovible para enfrentar las circunstancias. ¿Sabes? Yo no sé si en algún momento tú has querido cargar tu celular y tú lo cargas toda la noche para que cargue. Y cuando te despiertas al día siguiente te das cuenta que aún está al 3% y que hubo una pequeña falla en la conexión. Yo no sé cuánta rabia te da por eso, pero lo que sí te voy a decir es que a muchos creen que están conectados a la fuente, pero en realidad hace rato se desconectaron. En realidad no están produciendo carga en su vida. Es necesario que hoy te afiles y hay personas que Dios va a poner en tu vida que harán que te conectes a la fuente para poder tener el carácter que el Señor quiere en tu vida. Personas al igual que Jesús te traicionarán. Personas al igual que Jesús te lastimarán. Personas al igual que a Jesús te abandonarán. Pero Pedro dijo, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Jesús se volteó y les dijo, si quieren marcharse ustedes, ya los habían abandonado varios. Si quieren marcharse ustedes, bien puedan y márchense. Pero Pedro, aquel que muchos rotularon por falta de carácter, nos está dando lecciones importantes en nuestro diario vivir. ¿Sabes? Si hay personas que te han lastimado, fallado, traicionado, si hay personas que te han sacado de un círculo, abre un círculo más grande, ámalos así no te amen, respétalos así no te respeten, hónralos así no te honren. Eso demuestra que tu carácter está en otro nivel. ¿Sabes? Si crees que no te quieren, tan solo mira a la cruz del Calvario y verás un Jesús guiñándote el ojo y te dirá, tranquilo, tranquila, fui a la cruz para que me amen a mí, no para que te amen a ti. Así que quítate ese peso de encima y con carácter afronta las circunstancias de tu vida. Y quiero cerrar diciéndote, Jesús es nuestro mayor ejemplo de carácter. De hecho, Él es la mayor expresión del carácter. Y me encanta porque Jesús no aborta a nadie, Jesús no abandona a nadie. De hecho, en Juan capítulo 13 dice, y habiendo amado a los suyos, los amó hasta el fin. ¿Sabes? En medio de las circunstancias que vivió Simón Pedro, pudimos ver un Jesús que no lo abandonó. Un Jesús que apareció en su vida en una pesca milagrosa y le restituyó
en una pesca milagrosa. Jesús amó a Pedro hasta el fin. ¿Sabes? Lo bonito que yo te puedo decir en esta mañana es que aún con las decisiones equivocadas que has tomado, aún aquellas cosas por las cuales te has desviado, hoy Dios te dice que Él en Cristo Jesús te amó hasta el fin y tienes una oportunidad para crecer en tu carácter. Jesús amó a Pedro hasta el fin. De hecho, Jesús amó a Judas hasta el fin. Vemos en ese momento donde vienen a arrestarle, la traición de Judas es evidente, pero aún así Jesús no le recrimina, no le increpa con malas palabras, sino Jesús mira a Judas y le dice: ¿a qué has venido, amigo? Es el carácter de alguien que decide amar con lealtad. Él le dijo amigo porque la lealtad de Jesús, el carácter de Jesús, amó hasta el fin, tuvo lealtad hasta el fin. De hecho, la Biblia enseña que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Y hoy te quiero decir que en medio de las circunstancias que puedas estar viviendo, en medio de que personas, en medio de que decisiones hayas tomado para mal, el carácter que Dios quiere forjar en tu vida es un carácter conforme al diseño perfecto de Jesús. Jesús vio a Judas y le dice: ¿a qué has venido, amigo? Sabes, te quiero decir en la mañana de hoy, carácter es cenar con Judas sin que te robe la paz. Te lo digo una vez más. Carácter es cenar con Judas sin que te robe la paz. Yo no me imagino en ese momento donde cena Jesús con los discípulos, expresa que uno de ellos le va a traicionar. ¿Te imaginas donde Pedro se hubiese enterado quién era el traidor? Yo no sé, en la época no habían tenedores, pero muy seguramente hubiese tomado un tenedor y se lo hubieran ensartado en la cabeza, porque Pedro carecía de carácter, pero Jesús tuvo el carácter de cenar con Judas sin que le robara la paz. Yo quiero